Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Un gusto saludarlos y darle la bienvenida en este inicio de semana. Soy Alexis Juárez. Para mí un enorme placer darle la bienvenida a nuestro podcast semanal de Grupo Megavisión. Como siempre tenemos a nuestro invitado principal, el director de noticieros, programas de entrevista y pues Julio Valdivieso. Pero hoy también tenemos como invitado a nuestro director de prensa, al licenciado Alberto Uribe. Ellos dos van a hacer el análisis de esta semana. Julio, gracias por estar con nosotros una semana más. No, a ti, pero sobre todo a todos los amigos de los seguidores de las redes sociales. Gracias, Alberto. Bienvenido a este podcast. Todos, de verdad que para mí también es un placer estar acá en este podcast. Y obviamente pues hay muchos temas de los cuales vamos a hablar, pero igual diría yo de que hay temas cruciales para esta semana. ¿Sí no, Julio? Así es. De hecho, me encantaría ver cómo Alberto ha percibido a través del ejercicio que hace con sus periodistas, cómo está viendo la realidad de lo que pasó esta semana. Bueno, quizás para empezar hay que decir de que esperábamos como población con ansias de que la apertura se abriera y obviamente pues estábamos el fin de semana con periodistas destacados justamente para eso. Se da la apertura que se abre para el día domingo a las 11 de la noche y obviamente pues ahí estaba uno de nuestros equipos y esta mañana justamente pues ya con varios periodistas, con varios equipos ahí destacados en el lugar, se desplegaron y obviamente pues vimos que había pues una fluidez de vehículos para entrar a San Salvador y más aún para salir. Sin embargo, la pregunta que yo haría, Julio, y yo no sé si me la puedes responder tú, es, ¿le estamos metiendo más vehículos a San Salvador? Es que eso así es. De hecho, creo que este problema que de los chorros lo que ha venido a hacer es desnudar la vulnerabilidad que tiene este país en temas de conectividad. Déjame decirte que el hecho de que casi 60,000 vehículos pasan por esa vía, con un transporte colectivo colapsado, ¿verdad? Entonces sí desnudó lo que este país está requiriendo. Y como vos bien lo planteás, metiéndole más. Yo no sé si ustedes se habían percibido la semana pasada, por lo menos los que venían de Santa Tecla para acá, había menos tráfico porque no le estabas metiendo el que venía de los chorros, sino que todos se iban por Saltepeque o por el volcán, pero no venían por este lado. Yo creo que eso es uno de los puntos que el gobierno deberá analizar, cómo está metiendo gente. Ahora, no solo eso, sino a qué hay que apostarle, porque estamos hablando de que no solo es el tráfico vehicular particular, sino que es también, digamos, el transporte colectivo. Porque es correcto. De hecho, ya no da abasto, o si da abasto, hay, digamos, por ejemplo, quizás moverlo de diferente forma, no lo sé. Habría que hacer un análisis o ver de qué forma se puede introducir más gente o cómo hay que apostarle para poder mover eso, para que haya una mejor movilidad del transporte colectivo en nuestro país. Ahora yo pongo esta siguiente pregunta y también quiero que nuestros amigos participen de las redes sociales, que escriban sus comentarios en la caja que vamos a dejar ahí siempre en nuestros videos, Facebook, en YouTube. Seguir haciendo estas ampliaciones como la de los chorros, construyendo pasos a desnivel, ¿es la solución al tema del tráfico? ¿Y qué va a pasar cuando esta autopista ya esté terminada? ¿Va a agilizar o va a trasladar esto a otro problema, a otra zona? No, lo que pasa es que tenés que verlo de una manera integral, porque si no lo que haces es pasar el problema de una esquina a la otra, ¿verdad? O sea, trasladar el tráfico de una para allá. Yo creo que ya en la práctica, no tengo la bola mágica, pero te puedo inferir de que en la salida yo no le veo, creo que va a funcionar de una manera exponencial. Ahora, por ejemplo, según la información que nosotros tenemos, es que todo el tráfico se trasladó al redondel para la salida Santana ya del San Juan Opico. Es decir, todo el tráfico que tenías ahí en Los Chorros se trasladó, ya sea a Lourdes,
la carretera que va hacia hacia Sonsonate y después en el Claudia Lars. Ahí estaba topado, o sea, ahí se trasladó Ahora, entender que una de las grandes problemáticas que tiene este país es el incremento desmedido del parque vehicular. O sea, estamos hablando casi los 2 millones. Se sigue privilegiando, y aquí es donde entra mi crítica constructiva, se sigue privilegiando el transporte privado y no el transporte colectivo, que creo yo que es la óptica. El 80% de la población de este país se transporta en el colectivo. Vos ves, ya llegas casi al 1.000.000 de motocicletas. Es decir, cuando la ciudadanía percibe que su transporte no le satisface el colectivo, busca alternativas, y la motocicleta ha sido una de las alternativas, y de ahí ves vos la cantidad de accidentes de tránsito por el incremento del parque vehicular. Ahora, temas alrededor de eso también se pueden tratar, Julio. Por ejemplo, estamos hablando de la importación de vehículos. Bueno, yo creo que ni son ni vehículos. Chatarra, hombre. Así. O sea, viene ¿qué es la realidad? Y los claro. Nuevos, o sea, carros con chasis soldados y todas esas cosas. Es decir, peligrosísimo. Pero por eso la ley, si tú revisas la ley actual, había una figura que, si vos me preguntás a mí, no sé por qué no la han desarrollado, y son las revisiones técnicas vehiculares. Ahí en la ley de transporte, no sé si es el artículo 14, establece que el transporte colectivo, los buses, tienen que ser sometidos 2 veces por año a una revisión técnica, y una al año el transporte privado, porque es la única fórmula precisamente de garantizar que no hayan chasis quebrados, que vengan en condiciones mínimas. Pero así como estamos sin ninguna medida, seguir importando vehículos que ya fueron declarados chatarra en Estados Unidos, pérdidas totales, ¿cómo es posible que nosotros vengamos aquí a darle? Bueno, hemos llegado al colmo que compramos llantas usadas, Alberto y Alexis. Por Dios santo, eso no puede seguir ya más en ¿La importación sí? Por eso, pero seguimos siendo un basurero de esas cosas. Deshacerse de una llanta es complicadísimo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa una llanta lisa 60 kilómetros por hora? Es la muerte. Y más si se te va la de adelante. No la podés detener. O sea, si ya la llanta se dio su vida útil en Estados Unidos, en Canadá, ¿por qué la vas a traer aquí? Y no me vayas a decir de que es que pobrecito, si a puras penas tengo para la gasolina o para comprar un carrito. Hey, el 80% de la población no tiene eso. Si vos compras un vehículo, debes de tener claro la responsabilidad que implica atrás del volante. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, se la voy a ganar a Alexis. Y también quiero que la gente que nos está viendo en este podcast nos responda, que nos escriba, de verdad que nos escriba. ¿Por qué? Porque también es algo que a ellos les compete. Y quisiera preguntar, Julio, ¿será el momento oportuno para hacer los cambios necesarios? ¿Sí? Bueno, ya el presidente está haciendo esto allá en Los Chorros y están haciendo... ¿Será oportuno para mejorar la movilidad de este país? Mejor se arruina, dirían. Tiene el capital político para hacer una decisión en el transporte colectivo para la operación. Si no hay otra forma, hoy es el momento para hacer el cambio que esto se merece. Hay que cambiar los paradigmas. Y yo sé que en política no hay tiempos establecidos, pero creo que la coyuntura se parece. Este país de verdad requiere de un transporte masivo de pasajeros, dignificar el transporte colectivo, Alberto. Por supuesto que van a llover. Bueno, decir la palabra, pero es correcto. Es correcto. Eso. Es el momento. Preguntarle a aquella gente que se levanta a las 3 de la mañana para subir. Los que vimos que iban caminando por la montaña. Se hizo viral. ¿Te parece correcto eso que a estas alturas del año 2025 la gente anda viendo cómo llega a su trabajo? Bueno, no puede ser. Ahí tienes insumo ya el presidente. O sea, la gente está pensando eso y estamos hablando de eso. Es porque la gente está pensando. Está pensando exactamente. Yo creo que contestando tu pregunta, mejor se arruina. Este es el punto de inflexión. Bueno, este es un tema que seguramente vamos a analizar en otros podcasts que vamos a seguir realizando y esperamos darle el seguimiento debido a lo que sucede esta semana
con este tema de los chorros y el transporte público. Otro de los temas que nos ha quedado pendiente, ya llevamos un par de emisiones que no le hemos podido tocar, evaluación de alcaldes y también la evaluación de los diputados de la Asamblea Legislativa. Ya cumplieron un año el pasado 1 de mayo. Ahora la pregunta es, ¿ha funcionado la reducción de municipios? ¿Ha funcionado la reducción de diputados? ¿De verdad se está apoyando a la población? ¿Se está escuchando las peticiones de ellos o seguimos igual que antes? Mira, yo creo que lo que está pasando, no sé si Alberto, que ya es un periodista de larga data, sabe cómo han funcionado las otras asambleas. Yo sigo que es la misma película, con solo que han cambiado ya sé la extra, sé el desarrollo del guión y sé cómo va a terminar. Con menos presupuesto ahora. Ahora, pero quiero hacerte el siguiente planteamiento. Creo que llegó el momento de revisar el diseño constitucional, de seguir manteniendo, en el caso de los consejos municipales, de seguir manteniendo esa forma de municipalismo. Antes habría razón de ser porque la gente va donde el alcalde, se murió un pariente, va a decirle, mire, ayúdeme para la caja, el chorro, pero esa situación ya pasó a un segundo plano. Tú ves aquí, bueno, no sé si tú, cuando entrevistas o en las notas que tú realizas, has visto que son insignificantes, ni siquiera aparecen, no se sabe ni quiénes son los alcaldes, mucho menos los jefes de distrito. Si yo, en el programa, tú mejor que nadie lo conoces, son contados con los dedos de la mano los alcaldes que quieren venir a la cárcel. Lo felicitamos cuando vienen. Cuando vienen porque no se sabe quiénes son. Yo tengo la misma percepción de Julio. Creo que la figura del alcalde va a desaparecer totalmente. Y no sé qué otra figura van a colocar en esa situación, pues porque alguien va a tener que asumir y ser, digamos, como el pivot para el desarrollo de cada pueblo. Creo yo que con los alcaldes hay, digamos, serias situaciones en las cuales, digamos, debieron trabajar, pero no lo hacen, o sea, es figura decorativa hoy por hoy. Y en el caso de los diputados, sí, digamos, lo que yo le agregaría, Julio, es que ya la información es más limitada para nosotros. Eso te quería preguntar, y vos que has cubierto también la Asamblea Legislativa, ¿cómo hacer si no dan declaraciones, no quieren venir? Es decir, tú te has visto restringido el acceso de la comunicación a la Asamblea Legislativa. Nos tenemos que quedar con el análisis somero, nos tenemos que quedar con el análisis de personas que intuyen que eso pueda pasar. ¿Ya? Es decir, o sea, obviamente pues revisamos las leyes que aprueban y ahí está la información. Sin embargo, esto tendría que tener discusión política. Es el órgano político por excelencia. Todos los procesos de ley terminan en una discusión política y no, digamos, por ejemplo, todo. Ahora, en aras de una transparencia y una ecuanimidad, también lo mismo te sucede, yo no sé, tu información que tú manejas, pero ¿qué pasa con los tribunales de justicia también, donde nos vemos limitados? No porque nosotros querramos, es que la población tiene derecho a ser informada. Bueno, en todo el estado hoy tenemos limitantes, ¿verdad? Limitantes algunas más grandes que otras, pues, por ejemplo, hoy en los tribunales nosotros tenemos que pedir algunos permisos, tenemos que tener permisos para poder ingresar. También en la Asamblea Legislativa hay permisos para poder ingresar. Hay carnet. Hay carnet, te carnetizan, obviamente. Antes era diferente. ¿Es una limitante? ¿Usted cree que es una limitante al ejercicio de...? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no podés hablar con todos los diputados. Bueno, primero es un derecho de ellos de callarse, si quieren, pero también debería ser un derecho de nosotros poderlos abordar y decir que quiere hablar. Y que él decida. Es más, o sea, hay diputados que están, digamos, por ejemplo, involucrados en algunas situaciones que son serias del país y no podemos hablar con ellos. Y ahí los logramos ver, pues es decir, es como así la situación. Y en el caso de los tribunales, la mayor parte de casos que vamos a cubrir, les ponen reserva. Les ponen reserva si es que si podemos entrar a los tribunales. No conocemos opinión de los diputados de temas
incluso en sus redes sociales ya no publican Como que se les nada. acabó el saldo. Meses tienen de no publicar. Hoy es raro ver hasta incluso una foto. Por lo menos antes decía, aprobamos tales decretos. Hoy no informan nada. No lo había visto yo. Ya no reaccionan a temas, se han limitado solo a retuitear cosas del Ejecutivo, y incluso la Asamblea Legislativa en sus redes sociales, en su A ver, cuenta de X, eso explica ya no una publica. cosa. Yo siempre he creído que la chequera política del presidente es tan grande que le da a los diputados unos espaldarazos con solo la presencia del presidente. ¿A qué se debe esto, Alexis? Porque al final la gente puede interpretar que los diputados están para apoyar al presidente en su gestión, le dan gobernabilidad para eso, por eso no necesitan ellos manifestarse, porque creo que esa cobertura que les da el presidente, y hay que decirlo con esa propiedad, muchos de los cuales llegaron ahí no por sus planteamientos programáticos, sino que porque la figura del presidente les pegó el espaldarazo. Lo que pasa es que en términos generales también, Julio, la discusión le da otras alternativas a la gente, pues. Claro. Es decir, ellos se deben a la gente. O sea, no se deben a los periodistas, pero los periodistas somos el instrumento. Es correcto, Bueno, ese es el punto. El presidente les dio espacios a los youtubers, bueno, que les siga dando espacio, pero que nos den la oportunidad de conocer qué es lo que están pensando. Porque no pasa nada, no hay discusión, ¿verdad? Y para finalizar, ya nos quedan pocos minutos porque la información va rápida y las personas, principalmente los que escuchan y ven este podcast, quieren saber la información, el análisis rápido. Salario mínimo. Se estaba hablando de que en junio, es decir, la primera quincena del 1 al 15 de junio, en esa planilla iba a aparecer reflejado ya el aumento a salario mínimo, pero todavía no se ha aprobado nada. Se habla mucho del 20%, se habla de $400, un poquito más de $400. A ver, ¿Qué se espera sobre este tema del salario? yo no sé, mi olfato es que la propuesta del gobierno fue del 12%. Ese es dijéramos, el piso. No creo que sean tan inocentes y bajarse, no lo van a hacer. Y hay otra propuesta que habla de hasta un 25 y 30%. Bueno, yo oí una del 40%. Otros que llegan a eso. Cuando sabemos que eso es materialmente imposible, el país no lo aguanta. Los que nos están viendo en las redes sociales deben de saber que el salario mínimo, en mi criterio, es una medida inflacionaria. Es más, ¿cómo es que ustedes van a ver? Ni siquiera se ha aprobado el salario y ya todos los precios de los bienes básicos ya se aumentaron. No, de hecho, este fin de semana Puede ser. hemos mandado a hacer una... Bueno, vos vi en el noticiero de Megavisión unas notas de que mira cómo está impactando en las... Y todavía no... Cuando esto llegue va a ser difícil. Yo desde mi punto de vista creo que obviamente pues hay que apegarse a la realidad. Una realidad del 20% no sé si no lo un aguanta. empresario lo va a aguantar. No. Porque al empresario se le hace doble. Es decir, si es el 12%, al empresario se le va a hacer del 20%. Es correcto. Entonces, si nosotros vemos eso, nuestras realidades son diferentes, a menos que tuviéramos, digamos, por ejemplo, un crecimiento del Producto Interno Bruto que puede En la misma proporción a lo que estás incrementando. Pero es decir, ¿por qué lo que plantea Alberto? Es que si fuera el 12% la propuesta, en la práctica es el 24% para el empleador. ¿Por qué? Porque ahí tenés que pagar aguinaldos, vacaciones, si no solo el salario que implica incrementar en ese porcentaje. Entonces va orientado a la micro y pequeña empresa. ¿Qué va a pasar a aquella panadería que tiene 4 o 5 empleados y vos lo querés llevar a esa cantidad? O quitas uno o quitas 2 empleados. Entonces no sé hasta qué punto eso va a ser conveniente o no va a ser conveniente. Por lo tanto, prudencia. El Consejo del Salario Mínimo tiene que ser prudente en base a la realidad económica que está viviendo el país y en cuanto a la realidad económica. Ahora, la ley también señala, Julio, de que esto tiene que ser evaluado, o sea, tanto tiempo. Yo diría que deberíamos de aprovechar hoy que va a haber un aumento del salario mínimo y aprovechar, digamos, que todas las marimbas están tocando para el lado del presidente.
Yo creo que debemos de aprovechar eso y la misma ley que dice que hay un periodo para poder volverlo a revisar. Y ya tenemos otra condición, pues. Sí, ahora yo finalmente en el tema del salario mínimo debemos de ver que la única forma que podamos impactar es protegiendo el salario real. ¿Cómo lo proteges el salario real? Que las instituciones encargadas de la fiscalización no te incrementen de manera desproporcional la luz, el agua, servicios. Eso sí es proteger la bolsa del consumidor. ¿Por qué razón? Porque no es en la misma proporción. Fíjate que ahorita con solo el anuncio de que se están unidos, ya todos los precios se dispararon. No, Entonces, ¿de qué va a servir? Allí creo yo que debería haber, digamos, por ejemplo, una mejor fiscalización con todos sus aparatos del Estado, o sea, desde los pequeños hasta los grandes, porque si vas al mercado, o sea... Ese es lo que hay que exhibir, pero bueno, vamos a ver qué espera, va a ver si hay humo gris, blanco o turquesa, ¿verdad? Yo creo que sí va a haber humo blanco. Vamos a estarle informando a través de nuestras redes sociales y estas plataformas a ustedes, amigos. Gracias, Alberto, gracias, Julio, por habernos acompañado en esta emisión, este nuevo episodio de este podcast de Grupo Vemos Megavisión. Miércoles, su cita siempre. Bueno, vamos el miércoles. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Los invito a que comenten y propongan temas. Si tienen temas para que podamos debatirlo. De otra óptica, de otra cuestión más relajada. Sí, envíen sus propuestas de tema para poder analizarlos. Si tienen denuncias también, para poderlas nosotros recibir. Un gusto y les deseamos lo mejor para esta semana. Lo que no decimos en los noticieros. Hoy lo vamos a decir aquí en podcast. Muchas gracias.